Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Café Experto. Soy Gabriel García Morel y es un gusto tenerlos en este espacio donde el conocimiento fluye al ritmo de una buena conversación y, por supuesto, de una buena taza de café. En esta oportunidad estamos probando un café de México. El tema de hoy, eficiencia en pymes, el poder de los datos y la tecnología. Hoy tenemos el placer de contar con Quique Fuentes, ingeniero químico y MBA con más de 20 años de experiencia en España, Colombia, Perú y México, en consultoría, estrategia, business analytics. Actualmente director de NTT Data México. La tecnología y los datos no solamente son para las grandes empresas, también están al alcance de las pequeñas y medianas. En ese sentido, Quique, hoy más que nunca, ¿por qué es importante una buena propuesta de valor? Lo crítico para cualquier empresario, al final, es satisfacer los bienes y servicios o ofrecer bienes y servicios a sus semejantes al mejor precio. Ese es la propia naturaleza o el propósito, pero al final, ese objetivo finalista, la realidad es que no es el propósito de una compañía. Sí, el dinero es el combustible, ¿no?, que hace que la compañía funcione, pero no puede ser el propósito. Entonces es muy importante pensar cuál es la propuesta de valor, qué bienes y qué servicios ofreces a tus semejantes, qué es lo que va a hacer atractivo tu producto o tu servicio para el resto del mercado. Claro. Yo recuerdo que cuando a mí me preguntaban agencias de marketing o personas externas cuál era mi propuesta de valor, hace muchos años, por supuesto, pues yo sabía lo que ofrecía, pero no lo tenía en un papel, ¿no? Entonces me acuerdo que me sugerían, oye, no, ponme exactamente cuál es tu propuesta de valor, que esté obviamente con todas las características que tiene que tener, para que se me facilite a mí desde fuera entender tu negocio y poder ayudarte con estrategias de comunicaciones, de marketing, lo que fuese, ¿no? Pero en este caso, hablando de la data, eh, ya los datos y la tecnología son parte de la propuesta de valor. O sea, tenemos que de alguna forma, sobre todo las pymes, que compiten contra medianas grandes, tienen que hacer una propuesta de valor que sea diferenciada. No solamente en calidad, sino en poniéndole las palabras adecuadas y obviamente dando ese servicio de data y tecnología, ¿no? Que es lo que hablábamos de la famosa gasolina, ¿no? Sí. Ahora, eso también es no solamente para las agencias, sino para especialistas en datos, también es importante entender la propuesta de valor para poder armar la estructura del modelo de datos. Bueno, y es que en esencia, al final, una pyme que lleve operando en el mercado 10, 15 años, tiene una realidad, y es que se ha enfocado, que sus datos son un reflejo de su actividad y de su negocio. Entonces, para un científico de datos, si quiere entender qué es lo que hace la pyme, en qué es buena y qué reflejo tiene eso en los datos, si quiere entender y quiere ofrecer o hacer modelos analíticos que se adecúen muy bien a la propia naturaleza de la pyme, tiene que entender ese modelo de datos y tiene que entender ese concepto de negocio, que en líneas generales, además, es de las cosas que, o sea, al final esto es ciencia de datos porque lo hace un científico, y el proceso científico no tiene nada que ver con el proceso empresarial. Por lo tanto, es crítico que estos científicos de datos, estos ingenieros, entiendan muy bien el negocio, que suele ser una de las grandes debilidades que, obviamente, como es gente brillante, van corrigiendo con el tiempo. Pero la realidad es que es una formación bastante nueva, eh, que te forman para el pensamiento científico en la universidad, lo cual hace pues que cuando un científico aterriza en una empresa y viceversa, sea como meter a un elefante en una cacharrería. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando conversamos y te comenté que tenía mucha data almacenada de hace más de 30 años, en Excel o en algún documento por ahí, y te dije, oye, me gustaría visibilizar, digamos, esta data y que me ayude a poder tomar decisiones, ¿no? A grosso modo, ¿no? Obviamente revisamos el MVP y vimos la información que tenía y claro, con tu experiencia, digamos, dimensionaste hacia dónde podíamos ir. Eh, Contratamos dos o tres especialistas que eran ingenieros estadísticos, si no me equivoco, que es una especialidad que yo personalmente no conocía hasta hace unos años. Y con ese equipo, pues levantamos toda esta información y a ver, antes de levantarla, la limpiamos, que era un concepto que tampoco conocía, ¿no? Que
Me dijo, hay que limpiar la base de datos. Yo me acuerdo que te dije, está limpia. Para mí el concepto limpio es estar ordenada, ¿no? Y claro, el equipo de data que teníamos en la empresa, o que tenemos, me hizo ver de qué forma limpiar la data. Y de hecho, lo que yo pensaba tener en 2, 3 meses, solamente en limpiar la data nos demoramos 9. ¿No? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces limpiamos 9 meses la data, la pulimos todo, y ahí entró el proceso de todo lo que es el análisis de estos datos para llevarlos a ordenarlos en una base de datos adecuada, que para mí es una base de datos que estaba al revés de lo que yo normalmente la manejo. Y la armaron, y después de eso ya hubo toda una transformación y la llevaron a un Power BI que hoy para mí es una maravilla y que me da pues una serie de información que después voy a poder compartirles en redes, algunos extractos de esta información. Pero ese proceso que es chistoso ahora que ya pasó, no fue chistoso en el momento en realidad, porque fueron 9 meses de. Lo primero que te dije es que no tenías datos, si estaban en Excel. Sí, pero bueno, fue una época simpática y aprendimos mucho. Esto fue hace muchos años, felizmente. Y hoy ya tenemos esta data que es súper importante. Y no existía una línea base de datos que nos permita tener estas estadísticas. Y hoy nos ayuda muchísimo a tomar decisiones. Entonces, yéndonos al tema de las pymes, si tú te pones, el gran mito hoy es, oye, la pyme no tiene pasta, no tiene plata para hacer inversiones en tecnología y en datos. ¿Cómo puedo yo, siendo pyme, utilizando bien sean herramientas que hoy están en el mercado, tipo algunos apps, o con un equipo que en realidad, y este tema, te vuelvo al episodio 1, que tuvimos una reunión con un abogado y fue lo mismo. Las pymes a veces no dicen, oye, es muy caro contratar a un abogado. No, oye, pero siéntate con un abogado, cuéntale tu problema, y que fue un caso muy parecido al mío. Y este estudio de abogados me acompañó durante mi crecimiento. Obviamente cada vez íbamos subiendo las tarifas conforme me subía mis ventas, ¿no? Pero creo que es un caso muy similar al caso de la data, que tampoco es que necesites tanto al principio, pero sí quizá estos chicos que recién están saliendo de la universidad, que tienen mucho empeño, mucha dinámica, oye, contrátate un equipito chico y que te comience a generar esta data, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo creo que tenemos todos el mito de los grandes proveedores tecnológicos, que sí es cierto que tienen una propuesta de valor en el mercado muy integral, que te garantizan aspectos como puede ser seguridad de la información, el soporte de las soluciones, que no se va a descatalogar, pero en el ámbito de los datos y la inteligencia artificial, pensemos que puede ser un poco diferente en el sentido de que todo esto surge del ámbito científico. Y los científicos son tan peculiares que lo que les interesa más es el reconocimiento de sus pares que el dinero. Entonces ha generado un montón de soluciones open source, lenguajes de programación específicos para tratar datos que puedes consumir libremente y que obviamente no tienes por qué empezar con un gran despliegue y con una gran salida de caja a efectos tecnológicos para poder empezar a estructurar tus datos, para poder empezar a hacer, ¿no?, a tener cierta información o montar estos cuadros de mando que has estado explicando hace un momento. Y luego adicionalmente también es cierto que los grandes proveedores tecnológicos han entendido que su negocio tiene que pasar más por el consumo. Entonces disponibilizan también soluciones en un ecosistema cloud que son significativamente menos costosas en salida de dinero de caja para una pequeña y mediana empresa, y que le da prácticamente las mismas oportunidades o ventajas que puede tener una gran empresa en el uso tecnológico, adecuado a su nivel de consumo, básicamente. Y yendo a posibles ejemplos, bien sean, o sea, idealmente alguna pyme o una empresa mediana, pequeña, que tenga, digamos, haya tenido muchos años de recorrido, pero recién haya incursionado en el tema de la data. No sé si tienes algunos ejemplos de tu historia de consultor. A mí, por ejemplo, hay un par de casos. Voy a hablar de un grupo cervecero, no voy a hacer campaña de nadie, pero sí que hay un grupo cervecero en España. Ya sabes que en España hay mucha cultura de bares, creo que es el país de Europa. Yo creo que solo en España tienes todo el mismo número de bares que en el resto de Europa.
pero eso quiere decir que la mayoría de los casos, en el 95, por encima del 95% de los casos, son pequeñas y medianas empresas con poco acceso a la tecnología, además. Y este grupo cervecero definió un propósito. Su propósito era cómo mejorar la vinculación con estos pequeños bares y restaurantes, y además les doy un cierto nivel de servicio, porque yo no puedo estar mandando a 700.000 establecimientos comerciales a que le tomen un pedido. Entonces, el propio grupo cervecero desarrolló una solución tecnológica que, primero, le ayudaba muchísimo porque le ayudaba a controlar el stock y a saber cuándo tenía que hacerles pedidos sugeridos a los propios cerveceros de sus productos. Y luego el cervecero también obtuvo muchísimo valor porque, aparte de que lo hizo de una manera sencillita en una aplicación, que en un smartphone, que de esta manera ya la gente está más habituada a utilizar smartphone, él también ahorraba muchísimo tiempo en esa solicitud, prácticamente reducía esa pérdida de venta que puedes tener por no tener stock, y de alguna manera aproximó a una pyme más pyme que un bar. No se me ocurre, que muchas veces son autoempleados o con 1 o 2 empleados, y le aproximó toda esa toma de decisiones con datos, y fue una propia empresa grande la que gratuitamente les puso a disposición este tipo de servicios. Y luego aquí mismo, por ejemplo, un gran banco del país también tiene alguna solución para el pequeño comercio, que tienen ya algunos datáforos y tienen alguna gestión de pagos, y sí que les habilita pues algunos cuadros de información, obviamente, que se pueden compartir, que no es personalizada, que no infringe no comete ninguna ilegalidad, sobre, oye, qué afluencia pasa por tu calle, qué están vendiendo, cuáles son los comercios que tienes alrededor, qué competencia existe en tu zona, de cosas parecidas al tuyo, que si venden más que tú, si venden menos que tú. O sea, información a alto nivel que también aproxima a la pequeña y mediana empresa a la toma de decisiones con datos, que es principalmente de lo que trata la ciencia de datos en el ámbito empresarial. La cervecería lo que ha hecho acá es, claro, es una empresa, vamos a llamarle mediana, que lo que hizo fue integrar en su ecosistema a los pequeños, Sí. ¿cierto? Y ellos se generaron mucha eficiencia, porque ya podían atender prácticamente de manera personalizada a clientes de bajo valor que antes no le podían enviar un comercial a que le atendiese. Claro, ese es un modelo diferente al que el emprendedor use el camino de generar su propia data, que para mí lo tiene que hacer sí o sí. De alguna forma tiene que generar, aunque sea de menos a más, cada vez más data, con un pequeño equipito, pero el modelo que he mencionado es un modelo que hoy nosotros también estamos usando, que es el modelo de tipo ecosistema, ¿no? Donde, digamos, el cliente grande, por ponerlo así, lo que hace es juntar a sus proveedores y buscar que conjuntamente se genere generen una sola solución, bien sea desarrollo propio o que usen una sola solución de fuera, como en nuestro caso. Que lo que hemos hecho es integrar en el ecosistema al experto, que es una plataforma de gestión técnica, y le hemos integrado y estamos usándola nosotros como operador, y los proveedores han integrado esto. Entonces, es un solo ecosistema donde todos estamos beneficiándonos, digamos, de la información que proporciona. Entonces, esta plataforma la alimentamos de los datos que hemos manejado hace muchos años, y ese cruce de información genera para todo el ecosistema una propuesta de valor, ¿no? Bueno, y en el ámbito de servicios, por ejemplo, el valor añadido que va a encontrar el proveedor en sí mismo va a ser capaz de, primero, simplificar sus procesos de administración, y segundo, va a ser capaz de gestionar mucho mejor su demanda, que eso para pequeñas y medianas empresas es crítico. Sí, sí, recuerdo que esto se hace, este tipo de modelo, digamos, se partió a una reunión donde se vio ese famoso objetivo, esa visión, se compartió con este ecosistema de partes interesadas, digamos, porque también algunos clientes grandes intervinieron, y se generó esta necesidad que se trabajó obviamente con un externo y se hizo este desarrollo que hoy está siendo usado por todos y nos está generando a todos un orden, y sobre todo a los clientes lo que les genera pues es un historial técnico, una hoja de vida, digamos, de cada equipo que tiene, y cómo
las curvas y otras estadísticas te generan pues información para la toma de decisiones en el momento oportuno, digamos, ¿no? Entonces, este es otro modelo que me gusta la cervecería porque me trajo a la mente lo que nosotros estamos trabajando. Em, Luego, otra pregunta es, ¿qué tipo de datos? Claro, los modelos de las pymes son diferentes, ¿no? Diferentes tipos de servicios, pero vamos a poner una empresa de productos y una de servicios. ¿Qué tipo de datos puedo recolectar en servicios y en productos? Realmente, desde el punto de vista del dato, no hay mucha diferencia. O sea, la diferencia es para qué quieres utilizar la ciencia de datos. Pero en compañías que están empezando, y da igual el tamaño, la mayor fuente de generación de valor, en los 20 años que llevo dedicándome a esto, siempre es la misma. Y da igual que seas incluso una gran empresa, una pequeña mediana, porque si lo que vas a hacer son medir el coste de la iniciativa y un retorno, los porcentajes hacen que todo sea comparable, de alguna manera. Si lo que vas a medir es el ROI de la inversión. Y siempre te lleva al mismo lugar por el que empezar, es recoge información de tus clientes, conoce quién te compra, cuánto te compra, recoge información de tus clientes y también de los que te dicen que no, que también es una fuente importante de valor. De hecho, son las mejores señales que tienes del mercado, es cuando te dicen que no, porque te está diciendo que no. Entonces, si tú empiezas a estructurar la información de tus clientes, empiezas a determinar qué segmentos de clientes tienes, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué patrón puedes sacar, a partir de ahí, obviamente ya la información en sí mismo, unida a la intuición que tienes tú como empresario, te va a ayudar a sacar un montón de conclusiones, pero es la base para luego empezar a hacer modelos más complejos, modelos predictivos que te ayuden a ver un lead, si es potencial, qué porcentaje o qué propensión puede tener realmente a comprarte, porque se asemeje a los clientes que tú eres capaz de captar como compañía, qué cliente está en riesgo de abandono. Siempre se dice que es muchísimo más complicado captar un nuevo cliente que mantener en cartera a alguien que ya te conoce y que sabe tu calidad del servicio. Entonces, en líneas generales, siempre el primer punto para iniciar, bajo mi punto de vista, tiene que ser cómo te ayuda la ciencia de datos a mejorar y a conocer a tus clientes. ¿Cuáles son los errores más comunes que has encontrado en estos 20 años de experiencia en empresas que ya usan datos y en otras que van a comenzar a usar datos, ¿no? O sea, los errores más comunes que hayas visto que nos puedas compartir. El error más común es utilizar tecnología sin propósito, bajo mi punto de vista. Es una tecnología se pone de moda y la quiero utilizar. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué? No lo tengo claro. En líneas generales se puede englobar ahí. Claro, luego también conceptualmente, pues si no tienes alguien que te ayude desde un punto de vista de datos a cuestionar lo que esté haciendo alguien internamente, también hay algunos errores por ausencia de conocimiento estadístico, de ausencia de conocimiento matemático, hacer lo que te dice un modelo que está mal entrenado, que está mal preparado para el propósito que tiene. Hace muchos años, cuando nos planteamos tener tecnología, también fue, vamos a usarla, ¿no? Y comenzamos a usarla, pero sin un propósito puntual, ni una visión, digamos, escalable del tema, ¿no? Entonces la dejamos de usar, Sí. ¿no? Y fueron algunos años de inversión que no tuvieron el objetivo que queríamos. Y luego también hay un aspecto muy relevante, y es que al final las compañías están hechas de personas. Entonces, si tú estás poniendo algo encima de la mesa y no tienes esa capacidad de gestión del cambio de la organización, de venderles los beneficios, la naturaleza de tus empleados va a ser siempre, me quiere sustituir. Cuando la mentalidad del empresario suele ser al revés, estoy utilizando la tecnología porque lo que quiero como compañía es desacoplar mi generación de beneficio o mi ingreso del headcount, porque para una pyme es muchísimo más complicado el seguir creciendo a fuerza de tener más gente y más gente y más gente. Entonces, ese ámbito de gestión del cambio también es un aspecto crítico que debe cuidar si quieres, el empresario o
o la capa gerencial que tenga la pequeña y mediana empresa. Claro. Mi sugerencia ahí es para todos los que están empezando con esta idea de generar estos datos, es sentarse con una persona que tenga algo de experiencia en estos tipos de análisis de datos, como fue mi caso, que claramente yo sabía dónde quería llegar, pero no sabía cómo llegar. Y ahí fue donde tuve la ayuda de Quique y logramos llegar a ese punto. Es sentarse con alguien que sepa, luego de tener claro hacia dónde llegar y cómo llegar, es donde hay que trabajar ya en la parte importante, que es en la de saber quién me va a ayudar, que ahí es donde yo sugiero a las pymes, es buscar en las universidades. En mi caso fue la agraria, con la que tuve esta relación con los chicos y formamos este equipo y, y sentarse y contarle lo que uno quiere. Y la verdad que estos chicos salen con muchas ideas y muchas cosas en la cabeza buenas y te traen algo a la mesa súper bueno que para hacer una pyme es súper valioso de cara a los clientes y a uno mismo, ¿no? Y ahí poco a poco, cuando uno vaya evolucionando en ventas, se vaya poniendo un poco más robusto, ya puede ser poniendo otras variables, pero sí siempre ir pensando en la escalabilidad, ¿no? Efectivamente. Que eso es lo que a veces perdemos un poco de vista y hacemos un enlatado muy, muy cerrado y cuando crecemos ya no nos sirve ese enlatado, ¿no? Entonces, esa visión de experto y de consultor, yo en la primera parte, cuando tuve estos errores, no la tuve y sí fue súper importante y valiosa en la segunda parte, cuando ya lo hicimos, digamos, como ahora lo tenemos, bien hecho. Eh, ¿Qué herramientas hoy tenemos en el mercado donde, no sé si existen los apps para este tipo de cosas, pero que puedan ayudarnos a generar por lo menos algo de información y probar que el uso de la data, digamos, es útil? Bueno, lo hemos mencionado antes. O sea, al final, que existan soluciones open source, que existan lenguajes de programación, que no tengas que pagar para utilizar los datos, puede ser una buena forma de empezar, pero sí que es cierto que yo creo que el uso de soluciones cloud ayudan a acercar muchísimo o a acortar esa ventaja tecnológica que puede tener una gran empresa respecto a una pyme. Realmente yo creo que esos son los dos ámbitos en los que yo como pequeña y mediana empresa exploraría. Al final, de alguna manera, estos grandes hyperscaler o estos grandes proveedores tecnológicos lo que te están es acercando las prácticas de negocio que ellos llevan los últimos 25 años y las están disponibilizando a un coste significativamente inferior a lo que fue hacer algo a medida hace muchos años y luego con la flexibilidad de, bueno, vas a pagar lo que te hace, lo que consumes tú, ¿vale? O sea, para mí esos son los dos nichos a explorar. O sea, primero, analizar con soluciones open source qué es lo que quieres resolver, hacer algunas pruebas de concepto, unos MVPs, ver que realmente es una empresa y quiero decir, o tiene un propósito empresarial y no estás montando una ONG, y luego en el momento de escalarlo, cuando ves que ya funciona, subirte en los grandes proveedores de tecnologías cloud. Ahora, cuando uno busca este tipo de caminos, tienes, digamos, un objetivo que es, bien sea buscar ser eficaz, ser eficiente, ser más productivo, pero también nuevamente en tu experiencia, y sin decir nombres y apellidos, pero has tenido casos donde la data y la tecnología han sumado a las ventas, otros casos donde han reducido costos y han incrementado la productividad, ¿no? No sé si tienes algún caso por ahí que te acuerdes de cuál fue, digamos, vamos a llamarle el costo-beneficio de cada. O sea, por ejemplo, en mi experiencia, los retornos de la inversión, cuando estamos hablando de modelos analíticos predictivos, el retorno que tiene el ROI de esa iniciativa es respecto a una compañía que no tiene nada. Es decir, que ha estado, no sé, por esa cultura empresarial, por esa intuición de los propios creadores de,
de la compañía tomando decisiones de dónde vendo o dónde no vendo, cuando empiezan a utilizar la combinación de la analítica, de la ciencia de los datos y su intuición, el retorno de la inversión, podemos hablar tranquilamente de 500, 700 y en algunos casos 3 ceros en porcentaje. Esas son las grandes, digamos, o en No, general es proporcional no, a tamaño. porque al final tampoco vas a hacer una inversión muy grande. Es decir, posiblemente esta escalabilidad en los porcentajes esté, para una pyme esté más cerca del 300, 400% que del 800, 900, 1200%, pero tampoco va a hacer, no va a poner su modelo de negocio en juego por hacer el mejor modelo del mundo. Entonces, la realidad es que tampoco te hace falta el mejor modelo del mundo para tratar de mejorar tu proceso de venta. Y luego a nivel eficiencia, sí que es cierto que ahí sí que puede haber una diferencia significativa en el porcentaje entre una gran empresa que ya tiene soluciones tecnológicas que han apostado durante los últimos 50 años en ser más eficientes respecto a una pequeña y mediana empresa. Pero la inversión será todavía mucho más productiva, porque los procesos de la pequeña y mediana empresa suelen ser más vinculados a las horas de mano de obra disponible para escalar. Entonces ahí sí que es todavía mucho más significativo el uso de soluciones de tecnología y en este caso de ciencia de datos, pues para mejorar el forecasting, para tratar de automatizar un proceso utilizando soluciones de IA generativa, que puede ser uno de los grandes transformadores de la industria actualmente. Claro. Nosotros estamos hoy en un proyecto de un chat corporativo cerrado, donde estamos cargándole no solamente la data, digamos, no resumen los dashboards de la data en realidad, tanto de los diferentes tipos de ratios de mantenimiento como ratios de sostenibilidad, pero estamos también agregando manuales, estamos agregando procedimientos y todo. ¿Para qué? Para que sea un manual de consultas, ¿no? Entonces, al final cualquiera, el interno, puede hacer consultas de si se olvida algún tema. Incluso te genera los checklists de auditorías o de revisiones que tenemos con cierta frecuencia. Entonces, tú le consultas algo y te lo da. Entonces, estamos hoy en ese proyecto de creación de no sé cómo se llama exactamente, pero Un agente. O sea, el término por el que lo entiende todo el mundo es un agente. Pero ese es, por ejemplo, de las grandes ventajas que te da el trabajar con un hyperscaler como es tu caso. Al final, o sea, si piensas lo que tardaba en llegar a la pequeña y mediana empresa, soluciones tan novedosas, estamos hablando del año 2021-2022, cuando sale el primer modelo de IA generativa apto para el consumo de la gente no técnica, ¿vale? Que es cuando empieza el proceso de adopción ha sido súper rápido. Y además, estas grandes compañías tecnológicas lo disponibilizan para que tú o sea, para que no te dicen, oye, esto cuesta $50.000, sino que es, oye, yo te voy a cobrar en función del uso. Y eso te acerca muchísimo esa ventaja competitiva, que antes si querías un RP es imposible. tenías que irte a esta gran empresa alemana y era muy complicado el poder generar esa eficiencia que te da un RP. Ahora, sin embargo, en 2 años se ha trasladado de un uso posiblemente, porque los modelos LLMs existían desde hace ya, creo que el 2001 o 2002, es cuando Google lanza la Google Research lanza un primer paper que ya te hace intuir por dónde va a evolucionar el mercado eh, y que estaba ya disponible para empresas con científicos de datos sólidos, que entendiesen exactamente qué es de lo que se estaba hablando, que pudiese consumir ese modelo y trabajarlo con propiedad. Y ahora, en 2 años ya ha estado, o sea, prácticamente 2 años después ya cualquiera puede utilizar el mejor LLM del mercado para consumirlo y,
y pagar en función del volumen de uso y de la frecuencia de Se ha vuelto más accesible, antes era muy costoso. Sí, sí, sí. Que eso genera una dificultad para las pymes que están actualmente en el mercado. Es decir, es más accesible a ella, pero también es más accesible a un nuevo emprendedor que quiera montar un modelo de negocio disruptivo alrededor del servicio, de la actividad core de la pyme, que sea mucho más digital y que sea mucho más eficiente y que sea mucho más escalable. O sea, de hecho, bueno, yo no soy un gran creyente de estas frases y de estos mitos, pero realmente dice, el Play hace yo creo que un par de meses, bueno, puede que un poco más, que el próximo unicornio de $1.000 millones de valoración va a tener 3 empleados. O sea, que esa es la realidad a los que se enfrenta el tejido de la pequeña y mediana empresa en la actualidad. ¿En qué área has encontrado más oportunidad de digitalizar o llevar esto a datos? O sea, llámese área de ventas, operaciones, no sé, de repente la parte de contabilidad. O sea, yo esto igual me gano algún enemigo, pero sí que es cierto que la ciencia de datos ayuda un poco a resolver eh, un dilema que planteó Ford, ¿no? Que decía que a él le sobraba el 50% del dinero en marketing, pero no sabía qué 50%. Pues posiblemente en pequeñas y medianas empresas sea un gran nicho de eficiencia. Si tú eres capaz apalancándote en datos, hacer acciones comerciales dirigidas, tu coste de marketing, tu coste de fuerza de ventas va a ser significativamente inferior. Y la realidad es que el coste de comercialización en empresas de pequeña escala es muchísimo más relevante en porcentaje que para una gran empresa. ¿Qué consejos podrías darle a las pymes o a pequeñas empresas que están, digamos, empezando? ¿Por dónde empezar a digitalizar? Corrigiendo, ¿no? Un poco recuperando mensajes que hemos tenido a lo largo de la conversación, es que tengan claro qué es lo que quieren, qué quieren conseguir con la tecnología, qué es lo que buscan. El mensaje principal debería ser para convertirte en una gran empresa, lo que te hace falta y poder competir con grandes empresas del mercado, bajo mi punto de vista, es flexibilidad. Es decir, una pyme debe de aportar esa flexibilidad que posiblemente una gran empresa no tenga. Eficiencia, y la eficiencia se consigue aumentando tu ingreso sin depender en tu operación del aumento del número de personas contratadas. Entonces, o sea, pensar del pool tecnológico, o sea, primero pensar cuál es el problema de negocio que quieres resolver. Así de crudo y duro. Oye, yo lo que quiero reducir es el tiempo medio de facturación. Porque tengo un equipo de 15 personas, o de 10, o de 5, operando en épocas muy concretas cada uno de los meses e invirtiendo un montón de horas. Bueno, pues analiza del conjunto de soluciones que el mercado te ofrece, qué es lo mejor y al mejor precio que te resuelve ese tipo de problema. Claro. O sea, a veces tenemos el pensamiento de quiero hacer todo esto y quiero hacerlo para allá, ¿no? Y claro, hay que tener paciencia, hay que priorizar. Entonces, encontrar primero el objetivo y después es priorizar, porque puedes tener muchas cosas en la cabeza, pero no todas las puedes hacer a la vez. No, y los procesos de transformación digital de las organizaciones no se hacen en 6 meses. Que esa es la dificultad que tienen las empresas actuales. Lo hemos comentado antes. Salen 4 chavales de la universidad con toda la motivación del mundo, con el conocimiento tecnológico y con las ganas, y pueden ser capaces de, utilizando la tecnología que ya conocen porque son más nativos digitales, empezar a operar y generarte un competidor relativamente rápido. La parte buena, si quieres, pues buscarle. Si yo fuese empresario actual, es que lo que les falla mucho a la gente que quiere empezar, que no tiene esa experiencia de lo que es el mundo empresarial, es justo que se enamoran de la idea, no han pensado en su propuesta de valor, no han pensado en el propósito que tienen y muchas veces fallan. O sobreestiman el mercado. Es decir, aunque tienen todo ese conocimiento tecnológico, no aprovechan los datos, la tecnología para analizar bien su idea de negocio
ser estrictos y no enamorarse del proyecto, y al final, en lugar de montar una empresa, lo que acaban montando es una ONG que financian Friends, Fools and Family. Eh, eh, pero sí que parten con ese punto de ventaja. Entonces, una pequeña y mediana empresa que ya tiene su cartera de clientes, su nicho de mercado, no puede pensar que va a ser capaz de transformarse digitalmente de la noche a la mañana. Tiene que ser muy diligente con la inversión que hace y tener muy claro cuáles son los problemas de negocio que le van a traer un business case positivo a la operación de la compañía. Claro. Tenemos que ver bien el horizonte y entender las necesidades que tenemos nosotros, que se nos van a presentar a futuro, porque hay que estar también de alguna forma visionario, y, y entender de que esto tiene que formar parte de la propuesta de valor, de alguna forma. O sea, bien sea o desarrollo algo mío, o uso algún aplicativo open source, o me sumo a un proyecto de ecosistema, como hemos hablado hace un rato, ¿no? Entonces, pero algo tengo que hacer, porque si mi propuesta de valor no pongo el análisis de datos y no pongo la tecnología, la tendencia es a desaparecer. Es que no va a haber, o sea, esa va a ser la realidad. No hay opción de no utilizarlo. Bueno, sí, hay la opción de decir, me quiero jubilar, no quiero ser más empresario y liquido la empresa. Pero solo va a haber dos tipos de empresas, las que utilicen la inteligencia artificial y las que desaparezcan. No va a haber más. Tres preguntas finales. ¿Qué consejo le podemos dar a las pymes hoy? A las que están, digamos, hoy comenzando, o a las pequeñas empresas. ¿Qué consejo le darías en base a todo lo que hemos conversado? Lo que le diría es que entendiese muy bien el efecto disruptivo que va a tener la inteligencia artificial generativa en el mercado. Y un concepto que igual no les llega tanto, que es el concepto de agentic, ¿vale? Que básicamente es cómo agentes basados en LLMs, que son los modelos que hay por detrás, son capaces de interactuar entre ellos para hacer un flujo de operación mucho más automático, si quieres. Y que tienen de alguna manera ese concepto de razonar, no pensemos de razonar como una persona, sino de descomponer un problema en partes y resolver, ¿vale? No es el concepto de razonar que puedes asociar a un humano. Creo que esto es el foco de las grandes empresas y hacia ahí está atendiendo el mercado. Entonces, que se molesten en leer, a día de hoy afortunadamente la información está al alcance de la mano, y que vean cómo, y que lo miren desde alguien que está empezando, ¿no? Cómo con ese concepto, cómo utilizando esa tecnología puede aparecer alguien en el mercado que sea completamente disruptivo y que amenace a su modelo de negocio. Entonces, sabiendo que por ahí va la tendencia y que eso es lo que está mirando el mundo tecnológico, que trata de entenderlo y ver qué haría un competidor o alguien que quisiese empezar y ocupar su posición en el mercado y tratar de transformar la organización en ese sentido. Y de repente, para complementar, abriendo un tema de la lectura, para complementar, ¿qué libro podríamos recomendarle a estos emprendedores, a estas empresas que quieren incursionar, digamos, en el tema de la data, en el tema de tecnología, que es pues, un libro bastante atractivo para que genere movimiento, ideas? Yo voy a dar una recomendación porque la realidad, y fíjate que tú y yo hemos compartido aula en un MBA donde la tendencia económica era muy keynesiana. Le voy a recomendar un Hombre, Economía y Estado. Son dos libros un poco intensos, pero que se lea los primeros capítulos del primer tomo, porque te ayuda a entender muy bien cuál es el proceso de decisión de una persona cuando tiene que satisfacer una necesidad y un producto. Habla de la teoría subjetiva del valor, del beneficio marginal, pone ejemplos, porque Murray era un profesor de económicas de una universidad norteamericana, y a mí, por lo menos, en esta construcción de mentalidad empresarial, creo que ayuda muchísimo a cualquier emprendedor o a cualquier persona que tenga una pyme. Porque muchas veces no nos han educado exactamente si quieres, en entender que un precio es
imposible predecir, porque depende del momento, de un montón de factores, de lo que demanden los consumidores. Entonces te hace reflexionar sobre tu idea, sobre tu compañía, sobre qué es lo que quieres hacer. Me ha hecho acordar a la clase de economía que tuvimos en el MBA, donde te acuerdas que movías una de las variables y cómo se movían todos los gráficos Sí. Era alucinante en realidad lo que nos dio en aquel año, porque estamos hablando de hace muchos años de la maestría, pero era impresionante o sea, cómo movías una pequeña variable y todas las curvas Claro. se movían. Fíjate, Pero claro, el tema es una variable. Aquí entra- en el mercado se mueven todas. claro, aquí entramos en un debate económico. ¿Es posible determinar cuál va a ser el impacto de todos los movimientos que hay? O sea, de todas las decisiones, porque al final la economía todos lo hemos asociado como si fuese una ciencia exacta, y no lo es. Es el reflejo de la toma de decisiones de millones de consumidores sobre productos a lo largo del tiempo. Es imposible predecirlo. El tema. De hecho, con el uso de los datos y la tecnología, los economistas pueden proyectar escenarios, pero no son exactos. Sí, claro. Pero al menos puede proyectar en base a tendencias, No. historias y micro, macro, etcétera. Pero Para lo mejor que es un economista es para contarte por qué han sucedido las cosas. Creo que esa es la mayor aportación de valor. Respecto al futuro, Difícil. no te creas nada. Oye, Kiki, para cerrar, una pequeña frase que podemos compartir con todos. A ver, a mí hay una frase de Arthur Clarke, y vuelvo un poco al tema tecnológico. En los perfiles del futuro enumera 3 leyes, y en la tercera ley dice algo parecido a esto. No os lo toméis como literal, pero creo que por el momento en el que estamos y las soluciones tecnológicas que hay en el mercado pegan mucho, que es que cualquier avance tecnológico significativo, la gente lo confunde con la magia. ¿Vale? Pues yo creo que estamos un poco en ese punto. No te enamores tampoco de la tecnología, tiene sus limitaciones y realmente por detrás no hay magia. Pero sí que es cierto que esta frase te ayuda también a entender mucho las expectativas que pueda tener un cliente, en mi caso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por haber venido. Te hemos robado unos momentos de tu agenda que estás acá de pasada, digamos. Sí. Pero hay que aprovechar en sacar la información de aquí. Así que De muchas gracias. vacaciones. De vacaciones. Sí, siempre es de vacaciones. Pero bueno, nuevamente muchas gracias. Un placer. Como Encantado de siempre, volver un a placer. verte. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Café Experto.